Aspel trae para ti todo sobre la nueva factura electrónica, en voz de la licenciada Diana Araceli Rivera Robles, representante del SAT. Dentro de los principales cambios que podemos visualizar en cuanto a esta nueva versión del comprobante, esta nueva versión 3.3, es que se incorporan 46 reglas de validación. Lo que nos va a permitir es determinar ya la congruencia de la información que se está plasmando dentro de la factura electrónica. Estas reglas de validación consisten primordialmente en reglas de validación aritméticas, de congruencia de información, así como de campos condicionales. En cuanto a esas reglas de validación aritméticas, que efectivamente se esté realizando el procedimiento correcto de operaciones. En el caso de que exista alguna disminución por aplicar un descuento, en el caso de las sumas por el valor de las mercancías más los impuestos que se estuvieran trasladando, que esté acorde conforme a este tipo de operaciones, que exista una congruencia en la información que se está reflejando, los valores, los importes y la condicionalidad, pues respecto de la información que estuviéramos obligados a reportar. Teníamos muchos casos y aspectos donde los contribuyentes simplemente verificaban que el uso de cierta información era opcional y determinaban que mejor no la incluían, aun y cuando estuvieran obligados a incorporarla o a estar presentando esa información en los comprobantes. Entonces estas 46 reglas de validación nos van a permitir en ese aspecto darle una mayor certeza a todo el tipo de operaciones que vamos a estar incorporando dentro del comprobante. Se incluyen 17 catálogos. Estos catálogos nos van a permitir una estandarización de la información. Son catálogos los cuales van implementados no solo a la generación del comprobante, sino a diversos complementos que se van a estar incorporando a esta nueva versión del CFDI, los cuales nos va a permitir hacer una selección más automática y automatizada en cuanto a la información a incorporar. Nos va a corregir todos esos errores de información que no se estuviera incluyendo, que no fuera válida. También tenemos una inclusión en cuanto a 16 campos que incluyen una forma de estructura muy específica que no nos dé pie a generar información con algún error, que estuviéramos capturando un error de dedo y eso nos pudiera invalidar la emisión del comprobante. También tenemos los registros de los descuentos, pues ya a nivel de concepto. Anteriormente se estaba realizando un descuento de forma global y no podíamos identificar la particularidad o a qué producto o a qué bien, a qué servicio de forma individual se estuviera aplicando ese descuento. Entonces, conforme a estas modificaciones, pues tenemos esa parte. Ya los descuentos se van a incluir únicamente a nivel de concepto para detallar a cada uno de las formas o modalidades que le estuviéramos aplicando. Dentro de los principales aspectos y más importantes que se tiene dentro de estas modificaciones y cambios es la verificación, la validación del RFC del receptor. Se tenía detectado conforme a las problemáticas que se estaba emitiendo los comprobantes con RFC incorrectos, que fueran inválidos o que realmente ni siquiera existieran. Ahorita, conforme a esta validación, si no se encuentran dentro del listado de los contribuyentes registrados y que no estén cancelados, simplemente no se va a poder timbrar el comprobante, no se va a poder emitir y eso nos permite ya dar una mayor certeza a las operaciones y asimismo al receptor del comprobante que pudiera estar aplicando la misma validez para efectos de deducibilidad y acreditamiento de los impuestos correspondientes. Dentro de todo este tipo de información también se incluye y se facilita esta situación del uso que le va a dar el receptor del comprobante al mismo. Esto va encadenado a toda esa situación que habíamos comentado en un inicio, que nos facilite ya la incorporación de esta información a través también de la contabilidad electrónica. Al momento de que el receptor esté señalando un uso de forma particular, él estuviera ya identificando dentro de sus operaciones los comprobantes o a qué conceptos o pólizas pudiera estarse incorporando esta información. También se trae la inclusión, y esto es de uno de los aspectos más importantes y relevantes en cuanto a esta modernización, la inclusión de un nuevo complemento.
lo que vamos a estar viendo un poco más adelante, la generalidad y los aspectos de forma particular de cómo se va a estar generando este nuevo complemento para la inclusión de recepción de pagos, lo que hemos denominado recibo de pago electrónico, todas las generalidades que conlleva. También en ese sentido, pues no se va a permitir la generación de valores negativos. Anteriormente pues teníamos detectados comprobantes con valores menos 50 cuando es una cuestión ilógica el tener comprobantes con valores totales en negativo o que estuviera realizando operaciones que no fueran congruentes a la información que se está plasmando dentro del comprobante. Entonces se elimina el uso de conceptos negativos y también el hecho de que no vamos a tener registrado a nivel de concepto de forma parcial un valor de un producto o servicio que fuera cero. Siempre vamos a tener identificado en su momento el valor comercial o el valor real que tiene esa operación, y sin embargo también vamos a tener la inclusión, como lo hemos mencionado, del campo para estar registrando los descuentos en caso de que fuera necesario dentro de nuestra operación. También al respecto de esta situación se está eliminando 19 campos, dentro de ellos va ligado directamente a la información del domicilio fiscal. Recordemos bien que esta información en cuanto a lo que es el registro del domicilio fiscal del receptor no forma parte de los requisitos del comprobante. No se encuentra establecido dentro de esos requisitos que nos señala el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, al ser una información innecesaria, se elimina para sistematizar y simplificar ya la emisión del comprobante, para que solo con el detalle de la información en cuanto a la operación, las claves de los productos o servicios y valores, así como el RFC del receptor, se pudiera estar cumpliendo con esta obligación y no estuviéramos deteniendo esos procesos en cuanto a la emisión de los comprobantes. Entonces, todo esto nos está facilitando estos principales aspectos de cambio, la modernización en cuanto a la factura electrónica, para realizar un proceso más amigable y más simplificado en cuanto a la emisión. Vamos a ver cómo vamos a estar visualizando, cómo se va a poder detectar todo este tipo de información. Aquí lo que estamos viendo directamente en pantalla es cómo veremos actualmente un comprobante en una versión 3.3 del CFDI. Para ello, pues de los principales aspectos es identificar la versión de este tipo de comprobante. Ahora va a ser una versión 3.3, pues la forma de pago y método de pago, que si bien conforme a las versiones anteriores ahí teníamos un detalle en cuanto a los conceptos que abarcaba cada uno de ellos, conforme a esta nueva versión 3.3 pues ya se está alineando esa información, el tipo de comprobante que vamos a estar emitiendo. Vamos a ver también diversas características e inclusión de nuevos tipos de comprobante, lo que es la fecha y hora de expedición. Eso realmente pues no se estaría modificando conforme a las versiones anteriores. Uno de los aspectos que hemos estado identificando y comentando, el uso del CFDI que se le va a estar dando. Toda esta información pues ya va a estar estandarizada a diversos catálogos que ya se encuentran publicados a través del propio portal del SAT. El tipo de relación, eso para estar vinculando las operaciones que estamos efectuando. Uno de los aspectos muy importantes y relevantes que trae conforme a esta modificación, la inclusión de claves de productos y servicios, así como la inclusión de claves de unidad. Y también lo que hemos mencionado, ya los descuentos a nivel de cada uno de los conceptos que va a estar abarcando este comprobante. Entonces, de esta forma estamos visualizando un simple ejemplo cómo vamos a poder identificar todos estos cambios que traen a través de esta nueva versión 3.3 ya dentro de nuestro comprobante. Vamos a verificar algunas diferencias en cuanto a la información que teníamos de los comprobantes en la versión 3.2, así como la información de los comprobantes ahora en su nueva versión, la versión 3.3. ¿Qué tenemos en ese aspecto? Uno de los principales cambios que hemos mencionado pues es esa situación en cuanto al lugar de expedición. Para la versión 3.2 del comprobante pues todo esto era de una forma libre, no había una estandarización en cuanto a este tipo de información, lo cual pues nos conllevaba en ese sentido a que se pudiera estar emitiendo un comprobante con errores.
Actualmente en esta versión 3.3 pues se registra información ya a través solamente de capturar lo que es la clave del código postal, y esto conforme a los catálogos que se encuentran publicados. Hemos mencionado mucho y ahondamos en ese sentido la estandarización de la información y la inclusión de estos 17 catálogos que nos va a permitir de una forma más simple y selectiva estar indicando la información que se requiere dentro del comprobante. Dentro de lo que es el apartado del régimen fiscal, en cuanto a la versión 3.2, pues teníamos que pudiera que no se estuviera registrando esta información o simplemente estar colocando como valor NA. Se generaba una facilidad en ese sentido para estar incorporando este tipo de información a través de este concepto, y no pudiéramos tener la certeza o claridad sobre lo que son esas operaciones para cada uno de los contribuyentes. ¿Cómo se está solventando? Se modifica esa información a través de la versión 3.3 del CFDI, pues ahora se registran con base al catálogo establecido para el régimen fiscal. Tenemos un catálogo para efectos de personas físicas, un catálogo identificado para personas morales, y únicamente conforme a esa información estar seleccionando cada uno de aquellos que nos estuvieran aplicando. ¿Qué pasa en el sentido de la información en cuanto a la forma de pago y el método de pago? Habíamos mencionado, teníamos ahí un pequeño detalle porque teníamos a la inversa todo este tipo de información a través de lo que es la versión 3.2. Ahora con la versión 3.3 del comprobante lo que se realiza es que se alinea ya lo que es la determinación y la definición de estos conceptos para ya seleccionarlo de una forma muy clara. Ya vamos a tener en cuanto a la forma de pago, pues indistintamente ya el registro correcto, cuál es la modalidad en cuál se está efectuando ese pago. Anteriormente traíamos también para lo que es el método de pago que pudiera estarse colocando como facilidad la expresión NA, lo cual nos generaba todavía esa incertidumbre de cómo se estaba efectuando ese pago y si en su momento ese comprobante nos sería de utilidad para poder estar efectuando las deducciones directamente sobre la determinación de nuestras contribuciones. Y hasta el momento en que la autoridad estuviera requiriendo el comprobante y analizando toda la modalidad de pago, pudiéramos estar identificando si efectivamente fuera válido para estar efectuando la deducción y el acreditamiento correspondiente de esos conceptos. También dentro de estas modificaciones estamos analizando y verificando en cuanto a los tipos de comprobante. Para la versión 3.2 pues solo teníamos identificados los comprobantes de tipo ingreso, egreso y traslado. Actualmente, conforme a esta versión 3.3, se incluyen, adicional a estos tres mencionados, dos conceptos más, lo que es el apartado de nómina y uno de los aspectos muy importantes y relevantes de esta modificación, el comprobante de pago. Es aquel que nos va a estar permitiendo hacer la conciliación de la información entre los pagos y las operaciones que estamos efectuando. Y simplemente el de nómina, ahora sí poder identificar de una forma práctica y más clara la información en cuanto a las retenciones y operaciones que estamos efectuando, o la finalidad que va a tener la inclusión de este campo del uso del CFDI, que conforme a la versión 3.2 no se estaba contemplando y no se incluía. Esto nos va a permitir delimitar y en mayor medida al receptor del comprobante pues cuál es el uso que le va a estar dando, cuál va a ser la finalidad que tiene, y eso también en aspectos pues para la determinación, ya lo hemos mencionado, de sus contribuciones, y pudiera estarse utilizando también en el sentido del prellenado de las declaraciones para aspectos de poder determinar las deducciones personales en caso de personas físicas que pudieran estar aplicando dentro de su declaración anual. También venimos con la inclusión de un nuevo campo, lo que es ese tipo de relación. No existía dentro de lo que es la versión 3.2 del comprobante, sin embargo pues ahora se va a estar registrando, y eso nos va a permitir estar vinculando las operaciones, que no exista una dispersión conforme a esta información. Tenemos lo que es también el CFDI relacionado, nos va a permitir como tal incluir los folios fiscales de esos comprobantes que se estuvieran relacionando
con aquellos FDI de egreso, de ingreso, dependiendo del tipo de operación que estemos efectuando, sería el tipo de relación que estuviéramos utilizando y asimismo pues ya la clave que estaríamos seleccionando del catálogo de tipo de relación. En ese sentido, pues el apartado de descuento anteriormente, conforme a la versión 3.2, pues lo teníamos manejado de una forma muy global, de una forma general, el cual no nos permitía verificar esa situación en cuanto a identificar a qué conceptos se están aplicando. Ahora estos principales cambios nos van a permitir y nos van a delimitar el descuento únicamente que se empiece a contemplar desde el nivel de concepto y verificar con ello a qué productos o a qué bienes de forma muy en particular se estaría aplicando el descuento de esta operación. Y dentro de los aspectos muy relevantes que sí ha causado mayor impacto desde el inicio de esta modificación, pues es la inclusión en cuanto a la información de las claves de productos y servicios, así como las claves de unidad de medida, que eran dos conceptos y dos aspectos que no se tenían contemplados a través de lo que es la versión 3.2. A través de la versión 3.3 se estandariza toda esta información mediante el uso de catálogos que ya hemos mencionado, están publicados a través de lo que es el propio portal del SAT y nos permiten ya hacer una clasificación de forma directa de todos esos productos y servicios que en su momento no los teníamos clasificados, no los teníamos contemplados, y también nos va a permitir pues ya hacer una estandarización y que impacte directamente sobre nuestros inventarios, almacenes y toda esa información conforme a la simplificación que en su momento ya hemos venido detallando. Para ese sentido, dentro de esta situación, como hemos mencionado, sí hemos detectado que son aspectos muy relevantes e importantes la modificación, pero para ello directamente lo que es el SAT pone a disposición de los contribuyentes lo que es una herramienta de búsqueda de claves de productos y servicios. Recordemos que el catálogo se encuentra identificado directamente por aquellas clases de productos o servicios y que en su momento estuvieran relacionados. Aquí la importancia de realizar esa clasificación va en el sentido de que si bien vamos a poder clasificarlos únicamente hasta el nivel clase, es decir, hasta el tercer nivel, si nosotros identificamos nuestro producto o servicio hasta el nivel de producto, lo vamos a poder ingresar la clave hasta dicho nivel, siempre y cuando esa clave se encuentre dentro del catálogo de productos o servicios que ya hemos mencionado. Únicamente nos va a permitir realizar la selección, ya sea conforme al tipo de producto o verificar al tipo de servicio. Conforme a eso, pues vamos a ir pudiendo seleccionar ya desde la división, la subdivisión, el tipo de clase, directamente a qué grupo pertenece ese servicio o producto de alguna forma muy en particular. También vamos a poder seleccionar y modificar lo que es si necesitamos verificar una clave de unidad de medida en la parte superior o una clave de producto o servicio, o en su defecto vamos a poder hacer la búsqueda ya de una forma directa en cuanto a lo que es ya la selección y capturar de forma manual un concepto ya establecido, o si supiéramos la clave y no sabemos la descripción, también lo pudiéramos estar verificando en ese sentido. Conforme a este ejemplo, lo que estamos identificando es de los aspectos más importantes que se han consultado, uno de los principales que nos han comentado en relación a los servicios contables. Conforme a estas especificaciones que nosotros hemos señalado, pudiéramos estar realizando la clasificación únicamente hasta el nivel de clase. ¿Eso qué quiere decir? Únicamente hasta lo que sería la clave 84111500, que nos está identificando hasta lo que son servicios contables, y conforme a eso sería totalmente válido la clasificación que estamos realizando. También dentro del portal del SAT se realiza la publicación de las sugerencias de claves de producto y servicio dependiendo del giro o la actividad que estén desarrollando los contribuyentes.
Esto les va a permitir, conforme al análisis que va realizando la autoridad, cuáles son las claves que ellos ya pudieran estar incluyendo dentro de las operaciones y al momento de estar emitiendo el comprobante fiscal. Eso para efectos de que no les cree una mayor problemática o incertidumbre si su clasificación fuera de una forma correcta o no. Recordemos en ese sentido que las modificaciones que se estuvieran realizando no implicarían una modificación a las claves que ya tienen conforme a sus registros de forma interna. Entonces aquí lo que estamos visualizando ya directamente es la información y la búsqueda. Este ejemplo lo que estamos viendo es cómo se realizaría la búsqueda sin hacer la selección por cada uno de los tipos. Simplemente nosotros capturamos la palabra o el concepto que requerimos buscar y ya de forma automática esta herramienta nos va a delimitar cuáles son aquellos que pudieran ser los que más se asemejen o se incorporen. No vamos a poder encontrar cada uno de los conceptos de forma específica y particular como lo hemos manejado. Y uno de los principales aspectos que hemos encontrado es en el sentido de los conceptos tal vez que forman con un lenguaje muy mexicano, en el aspecto de que no encontramos una clave en específico para lo que es la producción de tortillas o así. Sin embargo, sí encontramos claves que van identificadas a esa operación del producto o servicio que vamos a estar incluyendo, como sería en su momento lo que es la elaboración de productos a través de harinas. Entonces ahí ya estaríamos englobando todo este tipo de información. Es necesario que estén realizando la clasificación de sus productos o servicios y eso va a corresponder la obligación directamente al emisor del comprobante. Vamos a poder identificar por qué corresponde a esa clasificación. En ese aspecto mencionábamos qué va a pasar en ese sentido, qué se pretende o qué es la implicación conforme a esta clasificación. Esto no implica que ustedes tengan que estar realizando la modificación de las claves que vienen incluyendo de forma interna. Simplemente es que estén homologando esas claves que ustedes tienen conforme a la clave que van a estar incorporando dentro del comprobante fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Y lo estamos visualizando en este ejemplo. Nosotros pudiéramos tener productos ya de una forma identificada a través de nuestros catálogos internos, de nuestros propios inventarios y toda la información que tenemos registrada, simplemente homologarlo ya a una sección o una clave en particular para la emisión del comprobante. Aquí dentro de los ejemplos más claros pues tenemos en cuanto a la venta de jamón, salchichas, pepperoni, chistorras, paté, todos aquellos productos que si nosotros identificamos de una forma general estarían ubicadas dentro de lo que es un concepto de forma general de carnes procesadas y preparadas. Entonces aquí estaríamos clasificándolo directamente conforme a la clave del producto o servicio hasta nivel de clase y eso no implicaría un mayor proceso en cuanto a la selección, sería totalmente válido, lo estaríamos identificando de una forma correcta y eso no modificaría la información que nosotros ya tenemos de forma interna conforme a esa clasificación. Esta clasificación que nosotros también tenemos de forma interna también se va a poder incorporar dentro de esta nueva versión del CFDI en el apartado número de identificación conforme a las necesidades de su operación lo requirieran. Asimismo, pues el poder identificar en cuanto a la relación de la información en la clasificación de unidad de medida, estar seleccionando la que más se asemeje conforme al tipo de unidad que ustedes están identificando en sus operaciones. Sabemos y reconocemos en ese sentido lo que es el impacto de la implementación que van realizando. Sin embargo, estos primeros meses en cuanto a la implementación de esta nueva versión va a ser un aprendizaje para ustedes, el hecho de realizar esa clasificación, estar en constante coordinación con sus clientes, con sus proveedores para efectos de poder realizar la clasificación. En ese sentido también la sugerencia es, si ustedes se dedican únicamente a la comercialización de productos que no deriven una transformación, pudiéramos estar utilizando ya
ya la clave que en su momento determinó nuestro proveedor, él ya hizo ese trabajo, ese procedimiento de efectuar la clasificación y en su momento utilizar la misma al momento de nosotros realizar la venta de esos productos. Sin embargo, si ustedes quisieran realizar un reproceso y reclasificarlo, no hay ningún problema, pueden estarlo realizando. Asimismo, pues mencionábamos, la obligación recae de realizar esta clasificación directamente al emisor del comprobante. ¿Por qué? Porque él conoce la naturaleza y las características de su producto o servicio. Vamos a realizar un pequeño corte, vamos a regresar en un momento más para continuar con esta información. Entonces los dejamos y regresamos en un instante. Consejos de facturación con Alberto Aguilar, Don Dinero. Amigo, ¿te imaginas lo que pasaría si tu negocio se quedara un día sin facturar? Ahora que todas las empresas y personas físicas requieren tener la versión 3.3 de la nueva factura electrónica del SAT, necesitas un aliado y Aspel está contigo. Son muchos los cambios que debes hacer con la nueva factura y que tienes que vincular a tus procesos. Aspel te ofrece toda su experiencia en temas de facturación y un sistema administrativo que se ajusta a tus necesidades de negocio. La facturación es el proceso más importante de tu empresa. Atiéndela como se merece. Aspel hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado Aspel. Llama al 01800 Aspel 123 o visita facturaconaspel.com. Porque la facturación es la culminación de un negocio exitoso. Aspel presenta Facture, el sistema de facturación electrónica ideal para emprendedores y profesionistas, sin importar su giro comercial. Ahora Facture, en su versión 4.0, emite comprobantes fiscales digitales por Internet versión 3.3 para que cumplas con esta nueva obligación fiscal. Facturas, notas de crédito, recibos de honorarios y arrendamiento, comprobantes de recepción de pagos y de retenciones. Valida y timbra los CFDI de acuerdo con las nuevas reglas de la autoridad. Además, Aspel Facture te ofrece múltiples beneficios. Genera otros comprobantes de ingreso y egreso, así como complementos, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales vigentes. Descarga directamente del SAT los comprobantes para registrarlos en el sistema por medio de un sencillo asistente de importación. Emite facturas con el nuevo complemento para exportaciones de productos y los CFDI que amparan los importes de gastos de viaje o de préstamos generados por actividades empresariales y/o profesionales. Su sección de gráficas y estadísticas con diferentes tipos de vistas para una mejor toma de decisiones. Su nuevo diseño con herramientas de personalización de acuerdo a tus necesidades. Aspel Facture hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 01800 Aspel 123. Adicional a toda esta implementación, nosotros lo que traemos y hemos mencionado es que no solo se actualiza la versión 3.3 del comprobante, sino adicional a ello se realiza la implementación de un nuevo tipo de comprobante, este complemento de recepción de pagos, el recibo de pago electrónico, el cual nos va a permitir en su momento realizar y facilitar la conciliación de las facturas contra los pagos que estamos realizando. Poder identificar directamente lo que es dentro de la contabilidad, la información de estos pagos que estamos realizando, identificar la forma de pago y la cantidad que se está pagando. Recordemos que muy bien en su momento señalábamos, los contribuyentes no estaban cumpliendo con esa obligación de estar emitiendo los comprobantes por esos pagos de forma parcial, esas parcialidades. Entonces se trata de corregir toda esta situación a través de la emisión de este nuevo complemento de pagos, lo cual nos permite cumplir con los requisitos de incluir dentro del comprobante la forma que se está realizando el pago. Asimismo, pues va a evitar la cancelación de los comprobantes de forma indebida, aquellos que ya han sido pagados.
de forma total o parcial. Dentro de las disposiciones y la normatividad ya se encuentra contemplados los supuestos de qué forma se pudiera estar realizando la corrección de este tipo de comprobantes, donde ya existe un pago. Si en su momento existiera algún tipo de error sobre el comprobante del monto total de operación, ya no podríamos cancelarlo, simplemente se estaría emitiendo el CFDI de egresos para estar realizando las correcciones correspondientes, y solamente en el caso de que sí fuera evidente el error al momento de estar emitiendo este comprobante, y eso que implicaría que nos equivocamos del RFC del receptor, pues sí pudiéramos estar cancelando el comprobante, pero siempre y cuando se estuviera realizando la sustitución correspondiente. ¿Cuáles son las características principales que tiene este complemento de recepción de pagos, este recibo de pago electrónico? Que vamos a poder identificar directamente ya tanto a los emisores y a los receptores del comprobante. Vamos a tener identificado plenamente aquellos comprobantes que ya han sido pagados de una forma total o parcial. En su momento vamos a identificar ya la correcta forma en que se está realizando el pago, y asimismo el momento exacto de la causación del IVA, uno de los aspectos muy importantes, ya poder identificar este tipo de operaciones. De igual forma, pues se va a poder estar emitiendo un comprobante a un pago o a muchas facturas, y de forma viceversa. Todo esto pues ya lo hemos mencionado, se encuentra contemplado directamente conforme a la normatividad que regula la implementación de este complemento de pago, siendo así la resolución miscelánea fiscal contemplado ya tanto en la regla 2.7.1.32 así como la regla 2.7.1.35. Cada una de ellas nos está generando una especificación de forma en particular. La primera regla mencionada pues nos hace mención de esa obligación de estar emitiendo este comprobante de pagos si al momento de estar expidiendo el comprobante por la totalidad de la operación no existiera el pago, y lo que es ya la segunda regla en mención, la regla 2.7.1.35, simplemente nos está delimitando los parámetros, requisitos y lineamientos de cómo se va a estar emitiendo este tipo de comprobante. Dentro de esta situación, uno de los aspectos más relevantes e importantes es la incertidumbre que pudiera crear el hecho de si me prometen realizar un pago diferido y al final me están pagando en parcialidades. Pues simplemente no hay mayor problemática en ese sentido, no existe problema, ya que desde el inicio el comprobante por el monto total de la operación se está indicando que la forma de pago es 99 por definir, y en método de pago que se trata de un pago en parcialidades o diferido. Y ahí estamos haciendo mención de esa situación, entonces no es necesario que se cancele ese comprobante y se emita uno nuevo, simplemente la modalidad va a ser ahora un pago en parcialidades, y probablemente vamos a tener mayor cantidad de comprobantes que incluyan este complemento de recepción de pagos, y no como si lo realizáramos de una forma diferida. También mencionábamos en ese sentido, podemos tener un solo comprobante a un pago o un comprobante de pago a varias facturas, o de forma viceversa. Todo esto ya se tiene contemplado cómo se va a estar emitiendo, cómo se va a realizar la inclusión de todo este tipo de información, y si en su caso fuera necesario la incorporación dentro del mismo complemento de diversos nodos para poder identificar todo este tipo de operaciones. Ya se tiene publicado a través de lo que es el propio portal del SAT en la sección de factura la guía correspondiente al llenado y la emisión de este recibo de pago electrónico. ¿Cómo se va a identificar lo que es ese traslado del IVA? ¿Se va a tener que estar capturando esta información y reflejando a través del recibo de pago electrónico? La respuesta es no se va a hacer el desglose de lo que es el IVA propiamente. ¿Y esto por qué? Porque ya se tiene identificado los impuestos trasladados dentro de nuestro comprobante de origen. El comprobante de pago, como su nombre lo establece, es únicamente para poder estar identificando los pagos y así conciliarlos con el comprobante por el monto total de la operación. De igual forma, pues ya dentro de esta normatividad que vamos mencionando y que regula la emisión de este tipo de comprobantes,
nos hace mención pues que cada uno de estos pagos que se están recibiendo se van a aplicar de forma proporcional al monto total de la operación. Entonces no existe una necesidad que dentro del complemento de pagos se tenga que realizar el desglose correspondiente, porque existiría una duplicidad de información. Tendríamos el desglose de los impuestos trasladados en el comprobante por la totalidad más por cada uno de los pagos. Entonces, a efecto de que no existiera ahí algún tipo de conflicto con la información que se está reflejando en cada uno de ellos, dentro de lo que es este comprobante por recepción de pagos, no se va a realizar el desglose correspondiente del IVA. Dentro de estos aspectos vamos a verificar y analizar cuáles serían los diversos beneficios que puede traer en ese sentido la implementación y actualización de la factura. Lo que hace el SAT es estar normalizando la forma en que se están operando en cuanto a la factura y diversos conceptos en cuanto a la deducción o ingreso que no se estaban detectando o que no se tenían contemplados de una forma muy clara por parte de los contribuyentes. Y tenemos en ese caso lo que son los conceptos de anticipos y viáticos. Desde la normatividad y la forma interna del SAT, pues se emiten todo este tipo de lineamientos conforme una transparencia para las empresas y a fin de que puedan estar normalizando sus operaciones. Para la emisión de los comprobantes de anticipo, pues tenemos dos modalidades. La modalidad que estamos denominando como modalidad A es la emisión en cuanto al comprobante por el valor del anticipo que se está recibiendo. Tenemos la modalidad en cuanto a la emisión del comprobante por el monto total de la operación y la emisión de un CFDI de tipo egreso, lo que nos va a dar ese efecto de la disminución del anticipo en su momento. La modalidad B, pues es la facturación de anticipo con remanente de la contraprestación. Aquí vamos a tener la emisión únicamente de dos comprobantes. Uno que es el por el valor total del anticipo que se recibió y otro donde se está emitiendo por el valor total de la operación, que se va a disminuir este anticipo y se va a estar realizando la relación correspondiente a los comprobantes. El primer supuesto y el primer concepto, conforme a la modalidad A, vamos a tener en primera instancia la emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido. Conforme lo estamos visualizando en pantalla, pues se genera la información, lo que hemos estado mencionando, esa clave del producto o servicio, el clave de actividad, el concepto. Vemos aquí en pantalla y conforme a cada uno de los ejemplos que ya hay definición de conceptos y claves muy específicos, y todo eso ya lo tenemos detallado y vamos a seguir mencionando dentro de la guía de llenado del anexo 20. Y aquí se genera la primera relación en cuanto a ese folio fiscal. El primer comprobante en relación a la emisión del comprobante por el valor total de la operación, donde dentro del apartado de CFDI relacionado vamos a estar relacionando el folio fiscal conforme al primer momento y también el tipo de relación, la clave 07 de la aplicación del CFDI por aplicación del anticipo. En el tercer momento vamos a realizar la emisión de un CFDI de tipo egreso, el cual va a ser por el mismo valor que tiene el anticipo y vamos a estar realizando lo que es esa relación del segundo momento, que es el comprobante por el valor total de la operación dentro de este CFDI de egreso, para que los efectos sean el mismo. Estamos vinculando todas esas operaciones conforme a los anticipos que reciben, la totalidad de la operación y en su momento la disminución que vamos a poder efectuar conforme a este CFDI de egreso de ese anticipo que en su momento ya acumulamos. También en ese aspecto pues ya tenemos facilidades a través de lo que es la resolución miscelánea fiscal que nos permiten solamente estar acumulando el valor total de la operación, pero disminuido de cada uno de los anticipos que ya en su momento nos fuimos acumulando conforme a la emisión del comprobante. Pero para poder tomar esa facilidad y esa opción, pues hay que cumplir con estos lineamientos y estas disposiciones en materia de la emisión de los comprobantes, estarlos emitiendo conforme a estas reglas de operación de forma particular.
Nuestra segunda modalidad pues ya es la emisión de ese comprobante del anticipo, conforme la característica primordial y principal es que siempre vamos a estar emitiendo ese comprobante por el anticipo que se está recibiendo. Esa obligación que tenemos de estar emitiendo los comprobantes pues por las operaciones que estamos relacionando, inclusive por esos anticipos. Ese es nuestro primer momento, donde vamos a estar detallando ese importe, así mismo como los impuestos que le estuvieran aplicando a ese anticipo. Tenemos un segundo momento cuando realizamos la emisión del comprobante por el valor total de la operación, y dentro del mismo se va a estar incluyendo dentro del apartado de descuentos lo que es la cantidad y ese importe del anticipo que recibimos, ese anticipo que ya facturamos. Entonces únicamente, como su nombre lo detalla, el remanente de la operación para que se pueda identificar y únicamente relacionar el pago por esa diferencia. ¿Cuál es la importancia? Conforme a esta modalidad, pues adicional, que en el campo de la descripción se esté detallando cuando estamos emitiendo el comprobante por el monto total de la operación, estemos detallando el producto o servicio que es objeto del comprobante, también la leyenda de que se trata de un CFDI por remanente de un anticipo. Con eso estaríamos cerrando el ciclo y vinculando nuestra operación de forma general. La emisión por el anticipo recibido, así como el valor total de la operación, y esto no dé interpretación de que se está duplicando la información o que se está duplicando en cuanto a los conceptos que pudieran ser origen de acumulación. Simplemente lo estamos detallando, lo estamos relacionando y se vincula que se trata de una sola operación, que es la misma operación, simplemente que se recibió un anticipo. Otro de los aspectos importantes que vamos a estar detallando y verificando en ese sentido es cómo vamos a realizar y cómo se va a estar especificando ese flujo en materia de operaciones de cobranza. Aquí realmente, cuando hay un tipo de financiamiento, existe cierta incertidumbre de cómo se va a estar emitiendo el comprobante de recepción de pagos, quién va a ser el obligado a emitirlo, cómo se va a estar relacionando todo este tipo de operación, y lo único que vamos a estar visualizando en ese sentido y en ese aspecto es el flujo, cómo se va a estar dando este tipo de operaciones. Previo a la venta, pues vamos a tener identificados a lo largo de toda esta operación tres importantes sujetos que intervienen dentro de la misma, y ellos pues son el fabricante, la institución financiera y en su caso el distribuidor. Previa a la realización de esa venta, en primera instancia vamos a tener que el distribuidor va a realizar la solicitud de una línea de crédito a la institución financiera. Conforme a los procedimientos que ellos ya tengan establecidos y las características si se cumplen, esta institución financiera va a otorgar esa línea de crédito. Posteriormente, pues conforme a este financiamiento, ella va a realizar el cobro de intereses por el uso de la línea de crédito y va a emitir un CFDI, un estado de cuenta donde se incluya estos intereses que está cobrándole al distribuidor, y el distribuidor en su momento pues va a obtener ese comprobante. Una vez que se esté realizando, vamos a tener dos tipos de características en estas operaciones. Vamos a tener cuando lo estemos realizando en una sola exhibición o cuando se esté determinando que la operación pudiera ser realizada en parcialidades. Cuando se trata de una operación en una sola exhibición, el flujo es totalmente sencillo. El fabricante pues realiza la venta al distribuidor, el cual está comprando esos productos, solicita directamente a lo que es la institución financiera que realice el pago de esos productos. La institución recibe la instrucción, realiza el pago y en su momento el fabricante que realizó la venta está recibiendo el pago y por lo tanto tiene la obligación de estar emitiendo ese comprobante por la operación. Entonces el comprobante lo va a emitir directamente al distribuidor. ¿Por qué se emite directamente al distribuidor y no a la institución financiera? La operación la estamos realizando aquí de forma directa entre el fabricante y el distribuidor. La institución financiera simplemente funge como ese tercero que va a dar un financiamiento en este tipo de operaciones.
Entonces, invariablemente, que como ya hemos mencionado y hemos comentado, pues la institución financiera, conforme a su servicio que ella presta y los intereses que va a estar cobrando, va a tener que estar emitiendo un comprobante por cada una de esas operaciones y cobros que realice. Cuando se trate de operaciones que fueran en parcialidades o de forma diferida, vamos a tener las mismas 3 figuras, los mismos 3 sujetos, nuestro fabricante, la institución financiera y en su caso el distribuidor. El fabricante realiza esa venta de los productos al distribuidor, emite un comprobante por ese valor total de la operación, donde las principales características pues es la forma de pago 99, que ya hemos mencionado que se trata de un concepto por definir, asimismo que en el método de pago pues debe de estar señalando, identificando que se trata de un concepto y una clave PPD, que es un pago en parcialidades o diferido. Una vez que está emitiendo este comprobante, va a hacer la entrega directamente al distribuidor, el cual va a solicitar a la institución financiera que efectúe el pago. Una vez que la institución financiera reciba esta instrucción, realiza el pago correspondiente al fabricante y como tal, este va a estar y se encuentra en la obligación de emitir un comprobante que incluya el complemento de recepción de pagos, este recibo de pago electrónico donde se va a estar identificando el monto y la forma en que se está recibiendo el pago. Lo va a emitir al distribuidor y con ello él va a tener ya esa facilidad y modalidad de estar efectuando en su momento la deducción de esos gastos y el acreditamiento del impuesto correspondiente cuando en su caso así aplicar. Entonces se va a estar emitiendo un recibo de pago electrónicos por cada uno de los pagos que se esté recibiendo, o como hemos mencionado que también existe una modalidad en ese sentido, pudiéramos estar emitiendo un solo comprobante que incluye el complemento de pagos por todos los pagos que en un mes se estén recibiendo, siempre y cuando exista una relación directa entre el emisor y el receptor, que sean los mismos. Pudiéramos también estar considerando esta facilidad en cuanto a estas modalidades. Entonces aquí únicamente es detallar estas operaciones de alguna forma en particular y pudiera estar más claro detallándose todo este tipo de información. Realmente sí es un impacto el estar generando diversos conceptos, pero conforme a la generación eso nos va a facilitar muchísimo más la conciliación en cuanto a los pagos y todo este tipo de información que pudiéramos estar detallando en estos comprobantes. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que deben saber ustedes para estar correctos en el momento ya de la emisión de los comprobantes? ¿Qué debemos tener contemplados ya para emitir la factura electrónica a través de esta nueva versión, esta versión 3.3? Principalmente pues tener identificados quiénes tienen esa obligación de estar emitiendo la factura, quiénes son aquellos que cuentan la obligación de estar emitiendo comprobantes, pues aquellos que estén realizando actividades económicas, que perciban un ingreso, que estén haciendo el pago correspondiente vía nómina y estén efectuando la retención por esos conceptos, estén realizando el traslado de mercancías o en su caso pues estén recibiendo los pagos correspondientes a cada una de estas operaciones. Como lo hemos mencionado, pues ya tenemos la modalidad para cada uno de estos conceptos, los tipos de comprobantes que vamos a estar emitiendo, los comprobantes de ingreso, egreso, los de traslado para este efecto del traslado de las mercancías, el comprobante de recibo de pago electrónico para cada uno de los pagos que estemos recibiendo o que estemos efectuando, y eso pues nos va a permitir efectuar la deducción y acreditamiento correspondiente. Y de igual forma vamos a analizar y a visualizar cómo se va a estar realizando todo este procedimiento en la emisión, qué características o conceptos deben de tener bien claros para cumplir con todas estas especificaciones. Vamos a tener la información en cuanto a los pequeños o nuevos emprendedores, los que van iniciando conforme sus operaciones y se van incluyendo dentro de todo este proceso de la emisión del comprobante. Vamos a tener los
empresarios medianos y asimismo pues aquellos grandes empresarios, ya las empresas multinacionales que simplemente necesitan estar verificando la adecuación y actualización conforme cada uno de estos cambios que hemos estado mencionando. Entonces vamos a analizar cada uno de estos supuestos, qué es lo que requieren y qué es lo que necesitan para una vez iniciar con esta obligatoriedad de nuestra versión 3.3 estén al día, no nos agarren por sorpresa y podamos estar cumpliendo con toda esta información. ¿Qué deben de tener muy claros aquellos pequeños empresarios o aquellos que se estén incorporando? Pues antes de ingresar la información, ellos van a tener esa facilidad conforme a sus propias necesidades, si así lo requieren, estar utilizando la herramienta gratuita de facturación que pone el SAT a su disposición a través del propio portal del SAT para cumplir con esa obligación de estar emitiendo los comprobantes. ¿Qué deben de tener muy en cuenta y en claro antes de realizar la emisión de sus comprobantes? Pues proporcionar toda la información, hacer la identificación en cuanto a ese procedimiento, identificar las claves de productos o servicios que le estuvieran aplicando. Para ello pues se pueden apoyar, como lo hemos mencionado, a través de este buscador, que esta herramienta que está disponible, asimismo como de la parte de las sugerencias que hemos publicado dentro del portal del SAT, pues es identificar la unidad de medida a través también de estas herramientas, de estos materiales, identificar las formas y métodos de pago para en su momento estar apoyándose a través de la estandarización de estos catálogos que hemos mencionado, que ya se encuentran publicados a través del portal del SAT, y que estén recordando que al momento de que si ellos están emitiendo un comprobante y como tal no están recibiendo el pago correspondiente de esa operación, pues se tendrá que estar indicando la clave en forma de pago 99 por definir, método de pago que es un pago en parcialidades y diferido, y en su caso, una vez que estén recibiendo los pagos correspondientes, emitir el recibo de pago electrónico. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué ahondamos en ese aspecto de las claves en cuanto al 99 por definir y pago en parcialidades o diferido? Porque en ese sentido, aun y cuando nosotros ya tendremos algún cliente de forma habitual, que lo tengamos determinado y nos señale que vamos a estar, que nos va a indicar el pago conforme a una modalidad en específico, si nosotros emitimos el comprobante y no hay pago, no tendríamos por qué estar señalando esos conceptos, porque adicional de la implicación en materia fiscal que pudiera tener, porque ya están reconociendo que recibieran un ingreso cuando no es así, y eso implicaría la determinación de las contribuciones correspondientes, también pudieran tener implicaciones ya en materia comercial conforme las operaciones se están realizando, y que ya los dejara a ustedes en algún estado de indefensión por señalar estos conceptos cuando efectivamente no se ha recibido el pago por esta contraprestación. Entonces, dentro de los aspectos más principales y relevantes que pudiéramos estar abarcando para los pequeños empresarios, aquellos que se están incorporando, son esos conceptos. Pues estar al día, poder utilizar las herramientas que pone el SAT a su disposición, tanto para la generación como para la búsqueda de las claves de productos, servicios como unidad de medida, así como tener muy claro todo este tipo de información y en el llenado de su comprobante. Para aquellos empresarios medianos, pues si ya tienen un negocio, ya han crecido conforme al volumen de sus operaciones, también eso implica que exista un mayor volumen en cuanto a la facturación, pues también se cuentan con diversos conceptos, aquellas soluciones tecnológicas a través de un proveedor en cuanto a los sistemas de administración, ya sea contables y para efectos de la generación de los comprobantes. ¿Qué deben de tener en cuenta ellos para poder estar emitiendo un comprobante a través de la versión 3.3? En primera instancia, pues lo que hay que hacer es verificar que su proveedor ya haya realizado diversas actividades, que estén en relación continua conforme esa relación de ustedes conforme emisores y directamente los proveedores de este tipo de servicios.
Pues principalmente es actualizar ese sistema de facturación, ya asociando toda esta información que estamos comentando conforme a los catálogos, las claves de forma esencial, las que hemos mencionado de una forma muy particular y específica, las claves de productos o servicios, que las claves de unidad de medida, que ya se encuentre esta estandarización en cuanto a la información, personalizar ya las claves conforme a los catálogos de las facturas para que ya la emisión sea de una forma directa, especial y muy personal conforme al tipo de operación que ustedes estén llevando a cabo, ya que directamente la emisión no les realice mayor conflicto que únicamente conforme a las opciones que ustedes estén manejando dentro de las operaciones que realizan. Identificar ya de una forma particular lo que son esa forma y el método de pago en el que van a estar recibiendo la contraprestación, y esto para efectos de poder identificar en qué casos ya nos encontramos obligados a estar realizando la emisión de ese comprobante que incluye el complemento de pagos. Ese recibo de pago electrónico, hemos mencionado, si se trata de una operación que al momento de emitir el comprobante por la totalidad no se ha recibido el pago, pues debe ser 99 por definir, pago en parcialidades o diferido, y posteriormente, una vez que se estén recibiendo los pagos correspondientes, emitir el recibo de pago electrónico. Si su proveedor de servicio, de este tipo de servicios, ya se encuentra con todas estas actualizaciones, ya han realizado las validaciones correspondientes, pues ya ustedes se encuentran en total posibilidad de estar emitiendo la factura a través de esta versión 3.3. Recordemos que actualmente estamos en un periodo de transición, lo que nos permite estar realizando la convivencia conforme a la versión 3.2 y la versión 3.3, eso para que les permita realizar las implementaciones necesarias conforme a estos sistemas y que vayan de forma paulatina incorporándose a esta nueva versión 3.3, y al momento de la obligatoriedad no les cause un mayor impacto y estén en el momento exacto para cumplir con esta obligación. Y ya únicamente, pues para finalizar en ese sentido, vamos a analizar y verificar cuáles serían las implementaciones o adecuaciones que tendrían que estar realizando estos grandes emisores, estos grandes empresarios, aquellas multinacionales, conforme al tipo de operaciones y procedimientos que ellos ya tienen bien establecidos para la emisión de la factura. Simplemente es ir actualizándose conforme a estos cambios que estamos efectuando. Para estos empresarios, para estas multinacionales, pues si ellos están facturando ya actualmente en altos volúmenes, ellos lo van haciendo esa planificación conforme lo que es una planificación de recursos empresariales, lo que comúnmente conocemos como los RPs, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que la información que se encuentra contenida en el RP pues sea conforme a los datos en forma, sintaxis, los documentos técnicos y la actualización a la nueva versión de la factura, la versión 3.3. Tenemos que tener muy bien identificados los bienes o servicios que se están comercializando, considerando pues aquellos datos ya de forma muy descriptiva para asociarlos a la clave de productos o servicios. Recordemos en ese aspecto que si bien la clasificación del producto o servicio pues ya va encadenado o en este caso directamente relacionado a una clave de forma particular, aún tenemos toda esa situación de la descripción que podemos identificar ya de una forma precisa y más clara dependiendo de cada producto, bien o servicio que estemos relacionando en el comprobante. Eso no cambia, no se modifica conforme a esta implementación. Entonces es identificar ya dentro de esas áreas y procesos en cuanto a los sistemas que se están generando en la empresa y que se vinculen de forma directa o indirecta en la emisión de los comprobantes y que no se pudieran estar en su momento integrados en el proceso de la facturación para integrarlos ya en un proceso automatizado. Ya tendríamos en ese sentido, en ese aspecto, de que no solo pudiéramos estar relacionando la parte de la emisión del comprobante, sino que también dentro de estos procesos se extraerían los sistemas adicionales, tal vez lo que son pagos, lo que son nóminas, lo que son impuestos, y todos ya
vayan relacionados directamente conforme a estos sistemas y de una forma muy automática al momento de estar emitiendo el comprobante, pues cada uno de ellos obtengan la información que requieren, la información necesaria para estar realizando sus procesos y ya sea de una forma automatizada, ya no de una forma manual que pudiera estar retrasando todos esos procedimientos que llevan a cabo. Entonces, conforme a esta situación, también debemos tener en cuenta que se deben de estar asegurando, en su caso, que el proveedor haya realizado todas estas actualizaciones, que se encuentre en el momento exacto y que se encuentre adecuado a la nueva versión 3.3, que actualicen, asocien las claves, productos o servicios conforme a los catálogos que hemos mencionado. Tal vez sí ahondamos mucho en ese aspecto porque es muy importante que ya pudieran tenerlos identificados, que tengan todo este tiempo de transición para poder hacer las adecuaciones necesarias, que identifiquen esas operaciones en parcialidades o de forma diferida, que estén en el entendido que a partir del 1 de diciembre no hay cuenta atrás, estamos en la obligatoriedad por estos conceptos que mencionamos, ya sea de forma parcial o diferida, tenemos la obligación de estar emitiendo ese CFDI que incluye el complemento de recepción de pagos, nuestro recibo de pago electrónico, y que con estas actualizaciones el ERP pues directamente construye el sistema de facturación personalizado para cada una de sus empresas, ya directamente conforme a sus esquemas y flujos de operación. Ya únicamente sea imperceptible la generación tanto del comprobante como la implementación y adecuación a los demás sistemas y que de forma automática esté impactando toda esta información. ¿Qué debemos saber pues ya para facturar y estar emitiendo nuestro comprobante conforme a esta actualización? Pues sus sistemas también deben estar actualizados para recibir. Esto que implica, si ustedes ya tienen implementado algún sistema de verificación en cuanto a forma de sintaxis, han elaborado, trabajado algún software, estos estén adecuados conforme a este estándar y actualización que trae el anexo 20, esta nueva versión 3.3 en cuanto a los aspectos técnicos, y eso no imposibilite en su momento la recepción de este tipo de comprobantes por no tenerlos actualizados. También pues que esto nos va a permitir en su caso realizar esa relación de las facturas directamente conforme a las pólizas de la contabilidad. Hemos estado mencionando que dentro de esos aspectos los más importantes y principales cambios en los que va encaminados es esa automatización, y no solo por parte de la autoridad al momento de recibir la información en relación a la contabilidad electrónica, sino que desde el inicio como parte del contribuyente ellos estén realizando esas adecuaciones y al momento de la generación del comprobante pues impacte de forma directa en nuestra contabilidad y nos simplifique ese procedimiento de la información que en su momento van a hacer el envío a la autoridad. En ese sentido es importante que todo su personal esté capacitado, que se encuentre dentro de esos sistemas. Para eso se pone a disposición dentro de lo que es el propio portal del SAT, lo que son videotutoriales, guías de llenado, videos, chats, sobre toda esta información y la implementación y modificación en estos diversos aspectos de la actualización de la factura. Entonces sí es importante que todos aquellos que estén directamente implicados sobre esta generación del comprobante y aquellos otros aspectos relevantes que pudiera tener implicación conforme a la emisión de la factura estén capacitados en ese sentido, estén al día conforme toda la información que estamos proporcionando y que no exista ningún tipo de error, para efectos de que ya una vez que estemos dentro de esta obligatoriedad pues no demos marcha atrás, no exista algo que nos pueda detener para efectos de la emisión del comprobante. Entonces ya realmente estamos finalizando con toda esta información, con todo este tema, para efecto de que ustedes lo tengan muy claro y estén dentro de este procedimiento de actualización, que estén ustedes principalmente visualizando los beneficios que trae
y conlleva estas actualizaciones e implementaciones, que es un beneficio que van a poder estar identificando no a muy largo plazo, sino a corto plazo, conforme todos estos ecosistemas que hemos mencionado, todas estas adecuaciones y simplificación que lleva a cabo cada uno de estos procesos y procedimientos. Entonces, realmente esta actualización sí nos genera, si bien es cierto, un gran impacto al momento de realizarla, pero los beneficios que conlleva son aún mayores. Entonces sí es importante que toda la información esté muy bien identificada y muy bien clasificada. Entonces realmente, pues para finalizar, es el hecho de comentarles que durante este periodo de transición, si bien lo que es la nueva versión del comprobante 3.3, así como la inclusión del complemento de recepción de pagos inició a partir del 1 de julio, tenemos este periodo de transición hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre ya es el uso obligatorio tanto de la nueva versión como del complemento. Ya nos queda muy poco tiempo, no hay vuelta atrás, no habrá una prórroga. Entonces sí es necesario que estén realizando todas las modificaciones y adecuaciones pertinentes en este periodo de transición, que de forma paulatina ya estén migrando a esta nueva versión, a efecto de que al momento de que iniciemos esta obligatoriedad del 1 de diciembre no exista ningún tipo de reproceso que pudiéramos estar implementando y que no nos permita estar cumpliendo con estas obligaciones en materia de factura electrónica. Aspel, el experto en facturación. Visita facturaconaspel.com o marca al 01800 Aspel 123.